Hola a todos y a todas, bienvenidos. El objeto de esta exposición es acercarnos a la explicación en las ciencias naturales desde dos perspectivas metateóricas complementarias. La primera perspectiva es la epistemológica y la segunda es la didáctica. La epistemológica nos sirve para iluminar la naturaleza de la buena explicación en los contextos de innovación y de educación de las ciencias naturales, mientras que la aproximación didáctica nos habilita a hacer consideraciones acerca de la enseñanza del proceso cognitivo lingüístico de explicar, con particular foco en la formación de profesores de ciencias naturales. Nuestro grupo expositor está conformado por Ailín Castro Vizcaíno, Ana Mendoza Bolívar, Jitsi Pérez Carrillo, Sandy Rodríguez García, Rosa Serpa Camargo, Brisenis Varela Márquez y este servidor, Milton Muñoz Coronado. Nosotros somos estudiantes del tercer semestre del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Manatí, y en esta oportunidad vamos a abordar un asunto bastante interesante, y me refiero a la parte epistemológica de lo que es la explicación en ciencias naturales. Dentro de la tabla de nuestros contenidos para exponer tenemos lo que son los modelos epistemológicos de explicación científica, el modelo nomológico deductivo de la concepción heredada a la Hempel, el modelo probabilístico inductivo de la concepción heredada a la Carnap, modelos de explicación sin leyes, el modelo pragmático y locutivo de la nueva filosofía de la ciencia. Pero antes de entrar a explicar cada uno de estos modelos epistemológicos, es necesario hacer una primera aproximación a qué nos referimos usualmente cuando hablamos de explicación en el lenguaje natural, el sentido común y la vida cotidiana. Vamos entonces en este primer instante, en este primer momento de nuestra exposición, a comentar ciertas ideas sobre qué es explicar. Pero eso sí, sin mucha formación científica ni metacientífica. O sea, vamos a básicamente a utilizar las definiciones que proveen diccionarios generales y especializados para luego pasar a revisar algunas perspectivas epistemológicas acerca de la explicación. El uso instalado del término explicación nos remite a un conjunto de significados diversos pero muy emparentados. Sí, por lo menos la manifestación de su carácter parcialmente polisémico. Entre esos significados se pueden encontrar tal y como lo menciona Klimovsky e Hidalgo en el año de 1998. Ellos dicen que primero, explicación es dar reglas para la acción. Segundo, aclarar el significado de una palabra. Tercero, proveer un porqué, es decir, proporcionar la razón de algo que inicialmente resulta ininteligible. O sea, en todos los casos, este juego de palabras, los juegos del lenguaje implicados en este término remiten a ese desplegar, es decir, a ese explicar que está etimológicamente por debajo del término. Es decir, nosotros explicamos cuando hacemos ver a otros todo un cuadro, cuando desocultamos relaciones o vínculos no obvios, cuando traemos a la superficie sentidos latentes, cuando comparamos lo desconocido con lo familiar. ¿Qué significado le asigna el común de la gente a la palabra explicar? Bueno, aquí una pequeña exploración que se hizo ya hace varios años, hecha sobre personas de entre 25 y 48 años con estudios superiores, muestra que ellos consideran que explicar es mayormente, primero, dar a entender algo a otros, ¿sí? Segundo, aclarar, clarificar, ordenar. Tercero, relatar o justificar hechos acontecidos. Y cuarto, relacionar causas con efectos. Por su parte, los diccionarios generales plantean que explicar es, primero, declarar,
manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa, declarar o exponer cualquier materia, cualquier doctrina o texto difícil, pero con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles. Tercero, enseñar la cátedra. ¿Sí? Y cuarto, dar a conocer la causa o motivo de algo. Y en quinto lugar, o sea, se dice que llegar a comprender la razón de algo. O sea, eso es explicación, llegar a comprender la razón de algo, o sea, darse cuenta de ello. Ya en lenguajes más especializados o técnicos, el sentido de explicar aparece más delimitado. Entonces, revisamos los significados consignados para el término de explicación en dos diccionarios de algunas disciplinas, o sea, de sendas disciplinas. En filosofía, por ejemplo, se entendería por explicación en el sentido conceptual, el desarrollo de un precepto o de un concepto, o sea, tal y como se da en su definición. O sea, el precepto o el concepto de un problema y sus posibles soluciones, y hasta de un razonamiento en orden a ellas. O sea, eso básicamente viene a ser el desenvolvimiento de un pensamiento que está resumido o que está condensado, ¿sí? O sea, quiere decir palabras más, palabras menos, que es explicar una lección. Y en una segunda instancia, o sea, B, en el sentido judicativo, es dar la razón de algo por sus constitutivos intrínsecos. Es decir, o sea, cuando hablo de constitutivos intrínsecos me refiero a lo material y a lo formal. Y por sus causas eficientes, es decir, el por qué. Y final, el para qué. Entonces, en este primer caso, se propone un sentido relativamente amplio. O sea, se propone en un sentido relativamente amplio. Y este sentido amplio puede vincularse tanto a lo pedagógico como a lo científico, pero restringido más estrictamente que en el uso común al campo semántico de la inteligibilidad, ya que pues aquí se elimina mucho lo que es la connotación declarativa, la connotación narrativa y la connotación expositiva. Entonces, eso en un primer caso. En un segundo caso, bueno, tomamos un diccionario de pedagogía y al buscar en ese diccionario de pedagogía la palabra explicación, encontramos que se remite a exposición, se remite a lección. Entonces, allí leemos que en ese diccionario leemos que se trata de una forma didáctica de expresión por la cual el profesor explica un contenido, un tema o una lección y presenta de forma variada, de forma colectiva, el material correspondiente. Entonces, bueno, algo sí que se nota muchísimo aquí es que la participación del alumno queda bastante limitada y por ello es imposible que el maestro utilice todos los recursos posibles y sea riguroso y claro en la exposición, de forma que logre motivar y suscitar el interés del alumno por el tema. A continuación, nuestra compañera Ailín Castro nos hablará acerca de qué son los modelos epistemológicos de explicación científica. Escuchemos y observemos. El día de hoy le voy a hablar de los modelos epistemológicos de la explicación científica. ¿Qué quiere decir la palabra modelo? Es la imagen o representación del conjunto de las relaciones que define a un fenómeno. Esto quiere decir que en el campo científico es una representación de la realidad. Los modelos epistemológicos de la explicación científica en el campo particular del conocimiento son elaborados por las ciencias naturales, que cobran especialmente por sus sentidos, que son implicaciones, ya sean históricos o epistemológicos, de las discusiones acerca de explicar con rigor epistémico. ¿Qué quiere decir la palabra epistémico? Es el conocimiento o probabilidad de dar razones de ciertas opiniones. Los modelos epistemológicos de la explicación científica es explicar justamente una de las operaciones esenciales de las que se ocupa la ciencia. En esta presentación se aborda el problema de la explicación científica, analizando distintas posiciones epistemológicas con relación al problema de la explicación, sosteniendo que la explicación y su comprensión por parte de los estudiantes puede mejorarse a través del empleo de los modelos adecuados. Su principal objetivo, primordialmente, es toda la ciencia empírica, es explicar los fenómenos del mundo, de nuestra experiencia, de responder no solo a los qué, sino también a los por qué. Las preguntas que la
ciencia responde son preguntas relativas a cómo, de qué manera o en cuáles circunstancias se pueden dar los sucesos y se relacionan las cosas. Por lo tanto, las ciencias pueden llegar a la suma o al consumo de las ciencias ya sean problemas amplios y exactos, de la descripción o de las explicaciones. Esto nos quiere decir que las ciencias naturales, al no explicar, es estudiar textos que sean escritos y que se identifiquen como guías o como genuinas explicaciones, que son textos explicados que pueden ser categorizados o tipificados. Vamos a explicar lo que es el modelo nomológico deductivo de la concepción heredada de la gente, que también es conocido como la explicación por cobertura legal. Esto por la importancia que tienen las leyes naturales en este esquema. Este modelo se convirtió en un modelo tradicional a la hora de abordar temas de explicación científica. Este, a su vez, consistió en explicar científicamente a través de las leyes e hipótesis científicas con condiciones iniciales, es decir, que tenían que explicar en qué condiciones se encontraba inicialmente el hecho según la ley. Pero para que este hecho pueda ser explicado, se debe deducir el enunciado que describe el hecho, es decir, debemos sacar una conclusión del enunciado que describe el hecho para poder entenderlo. El enunciado está integrado por dos tipos de enunciados. Un enunciado de condiciones de antecedentes, que este es el que explica en qué condiciones o en qué estado se encuentra el hecho, y las leyes generales que explican el enunciado. La esencia de este modelo es su carácter deductivo, puesto de que el hecho simplemente es explicado si se logra deducir o sacar una conclusión. Hempel estableció unas consideraciones para que un enunciado pueda ser considerado científico. Este enunciado, para que pueda ser considerado científico, debe tener la característica de ser deducido de una o varias leyes científicas. También definió dos términos, como lo son explanandum. El explanandum es la oración que describe el fenómeno, y la explanans, que es las oraciones que se aducen para explicar el fenómeno. Un ejemplo más claro de esto es cuando tenemos un interrogante. El interrogante sobre una situación o condición es el explanandum. Ese sería el interrogante. El interrogante pertenece al explanandum, y las razones que se exponen serían las explanandum. Son las razones que se exponen para explicar el hecho o la situación. Buenos días, profesor y compañeros presentes. Mi nombre es Jitsi Pérez y a continuación le voy a hablar sobre el modelo probabilístico inductivo de la concepción heredada a la Carnap. Este modelo de explicación en las ciencias naturales supone el uso de leyes estadísticas y de nociones probabilísticas a la hora de dar sentido. Se dice que en las ciencias empíricas muchas veces se logran descubrir regularidades que, sin ser estrictamente universales, señalan que una percepción específica de objetos o fenómenos de una clase F pertenecen también a otra clase. El tipo de explicaciones que incorporan en su explanans de formas estadísticas son las que reciben el nombre de explicaciones. Y al haber una explicación estadística se puede decir que hay probablemente deducción, ya que no permite deducir lo que pasa con los casos anteriores. En este mismo sentido, Klimbowski e Hidalgo dicen que el inconveniente propio de este tipo de explicación es que no cumple con el llamado principio de simetría, sino que sirve para explicar hechos de ex post facto que, una vez ocurridos, no permiten predecirlos con anticipación. Nagel plantea que este tipo de explicación, en el caso de las ciencias sociales, prevalece por dos razones principales. La primera es la complejidad propia de los fenómenos estudiados, y la segunda es el elemento volutivo o intencional que interviene en la determinación de las conductas humanas. Al analizar estas dos razones, Nagel no terminó de justificar completamente la marcada ausencia de explicaciones nomológicas deductivas en estas disciplinas. Klimbowski e Hidalgo se preguntan si una explicación de este tipo sería en el fondo una genuina explicación, o si por esta se entiende alguna explicación nomológica deductiva que de verdades lleve a verdades. Y la respuesta es no, ya que la explicación estadística es explicación, en tanto a lo que da sentido, y su contribución al aporte mayor de emprendimiento impide negarle el valor explicativo. De acuerdo a este modelo explicativo, los modelos que se asemejan previamente son el modelo nomológico deductivo y el estadístico inductivo, que dan explicaciones representativas a la particularidad de emplear leyes o principios generales,
y abarcativos, ya que frente a esta posición las ciencias sociales plantean principalmente la posibilidad de considerar otras maneras de explicar. Voy a exponer sobre los modelos de explicación sin leyes. Este modelo explicar conlleva en una última instancia a comprender, y un modo de comprender una estructura parcial o local consiste en ubicarla en un contexto general. La explicación se caracteriza por no requerir las leyes en el planas. Por ello, resultan especialmente interesantes a la hora de capturar la naturaleza, tanto de disciplinas jóvenes como de aquellas no específicamente preocupadas por la formulación de generalizaciones. Los principales modelos de explicación asumen necesidad de utilizar algún tipo de conocimiento estable para armar un buen argumento explicativo. Este modelo, desarrollado por Karp y Paul en 1948, es considerado dentro de la filosofía de la ciencia como modelo clásico de explicación científica. El término legal alude a la idea de proporcionar una explicación acerca de un hecho que consiste fundamentalmente en mostrar que éste obedece las leyes. Para que una explicación pueda ser considerada científica, deben cumplirse ciertos requisitos, a saber que es la relevancia explicativa y el de contrastabilidad. Mi nombre es Sandy Rodríguez García y en el día de hoy les vengo a complementar un poco sobre el tema el modelo de explicación sin leyes, definiendo primordialmente que EPEL pretende exponer esto a base de demostrar cómo las leyes generales pueden darnos cuenta de forma empírica del devenir de los acontecimientos y de los hechos a lo largo del tiempo. Para ello hay que tener claro qué es una ley, lo cual se entiende como un enunciado de forma condicional universal que puede confirmarse por hallazgos o descubrimientos empíricos adecuados. Según este modelo, explicar es hacer una deducción, es decir, que un hecho puede explicarse de diferentes maneras y ello va a depender de la clase de explicación que busquemos. De esta manera, la explicación científica consiste en el enunciado de leyes generales que articulan un conjunto de hechos vinculados mediante causa y efecto. En las ciencias naturales, la función de las leyes generales, también denominadas hipótesis de forma universal o hipótesis general en adelante, sería conectar hechos no solo con pautas de explicación, sino también de predicción, entendiendo aquí que por explicación estructuras contrapuestas de nivel general que se conectan dentro de un esquema lógico. Esta afirmación busca contradecir de manera intencional los enunciados tradicionales que afirman de una forma constante que la historia no solo se encarga de una descripción de hechos particulares. Según nos da a entender este autor, no es propiamente una ciencia, sin embargo puede ser sometida a los niveles de abstracción teórica e investigación científica con leyes generales que se pueden identificar como propias de las ciencias naturales. Finalmente, para EPEL, la explicación elaborada por los historiadores debe tener la misma estructura que tiene la explicación hecha o construida en otras ciencias, es decir, que debe estar basada sobre unas premisas que nos denotan las condiciones iniciales o determinantes del hecho o acontecimiento que pretendemos explicar y ciertas leyes generales que nos permitan derivar de ese fenómeno que queremos explicar. Para comenzar a hablar del modelo pragmático y locutivo de la filosofía de la ciencia nueva, primero que todo debemos de tener claro lo que es el pragmatismo. Cuando hablamos de pragmatismo nos referimos que es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XXI en Estados Unidos. En el pragmatismo hubieron una serie de representantes, los cuales realizaron sus aportes en la ciencia y en las diferentes áreas cercanas. Entre estas tenemos a Charles Sanders, William James y John Dewey. Aunque de estos tres representantes dicen que el fundador fue William James. El pragmatismo centra su interés no solamente en el significado de las palabras en específico, se interesa más por el contexto en el que son utilizados. El pragmatismo tiene su importancia, ya que para que algo sea válido debe comprobarse mediante la práctica. John elaboró una clasificación de los elementos del acto lingüístico, dividiéndolos en tres, los cuales son acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. El acto locutivo se realiza por el hecho de nosotros decir algo. El acto ilocutivo lo realizamos cuando damos una orden. Y el acto perlocutivo es el efecto sobre uno tiene sobre el otro sujeto. Para finalizar, puedo decir que gracias a este patrón de explicación pragmática existe un cambio en el estudio de la explicación científica. Muchísimas gracias.